El calor en el Yasuní no era solo sofocante, era espeso, como si el aire estuviera saturado de vida y de muerte. Sebastián Mejía, antropólogo de 33 años, se había adentrado en la selva con la excusa académica de investigar ritos chamánicos de la etnia Waorani. Pero en el fondo, lo movía una obsesión antigua. Desde niño había soñado con árboles que murmuraban su nombre y ríos que corrían al revés. Sabía que allí había algo más que plantas y aves exóticas. Lo sentía. La comunidad a la que accedió llegar, tras días de viaje fluvial, caminatas entre fango, y negociaciones en dialectos locales, lo recibió con una mezcla de desconfianza y resignación. Tekai, el chamán anciano, tenía el rostro surcado de arrugas como raíces secas. Cuando lo vio, murmuró algo al oído de una mujer joven, que bajó la mirada al instante. «No deberías haber venido, forastero», dijo finalmente. «El río te arrastrará». La primera noche fue inquietante. Dormía en una choza sin ventanas, cubierta con hojas de palma, pero el sonido exterior lo envolvía por completo: insectos, cantos lejanos, ramas que crujían sin viento. Y, en la madrugada, un tambor solitario, lento, como si latiera la selva. El segundo día, Tekai accedió a mostrarle una ceremonia menor con ayahuasca. Antes de empezar, pintó a Sebastián con una mezcla negra que olía a tierra y sangre. Le susurró en la lengua de los antiguos: «Si oyes el canto de la mujer en cenizas, no respondas. Nunca respondas». Sebastián pensó que era parte del ritual. Pero cuando la bebida espesa tocó su lengua, todo cambió. La realidad se derritió. El cielo se volvió líquido, y del suelo surgieron raíces que se movían como serpientes ciegas. Caminó por un pasillo de árboles torcidos que formaban rostros en su corteza. Y entonces la vio. Una figura femenina, delgada como un suspiro, cubierta de cenizas. No tenía ojos. Su lengua era larga, bífida, y parecía moverse sola. Le habló en un idioma antiguo, lleno de chasquidos y ecos. Pero lo entendió: «Me has abierto la puerta. Ahora puedo cruzar». Despertó gritando, cubierto en sudor. Pero no era solo eso. Tenía barro bajo las uñas, y en su pecho, una marca, un símbolo en espiral, con líneas que imitaban colmillos. Tekai lo observó con un miedo que rayaba en el odio. «No debiste verla», susurró. «Ya es tarde». Desde ese momento, todo se volvió extraño. El agua en su cantimplora sabía a metal. Las sombras dentro de la selva parecían seguirlo. Un niño de la comunidad lo miró fijamente y dijo sin emoción: «Ella ya está en ti». Por las noches, oía voces desde los árboles. No eran humanas. Eran húmedas, orgánicas, como susurros salidos de bocas ocultas en la tierra. En una de esas noches, sintió que algo se arrastraba dentro de su hamaca. Cuando se levantó, no había nada, pero la tela estaba desgarrada, por dentro. Tekai lo apartó del resto y le entregó una piedra negra con un grabado, una mujer sin rostro y un árbol invertido. «Esta es la Madre Ceniza», dijo. «Exiliada de los clanes. Usó la ayahuasca para cruzar al otro lado y robar conocimiento de los muertos. Pero el conocimiento la deformó. Su alma no puede reencarnarse. Busca cuerpos que hayan cruzado el umbral sin protección. Como el tuyo». Sebastián no quiso creerlo. Pensó que era una forma ancestral de explicar alucinaciones.
hasta que vio a la joven mujer que había bajado la mirada el primer día, colgada de un árbol. Su rostro completamente calcinado. Sin ojos. Nadie en la comunidad quiso hablar del tema. Tekai simplemente dijo, ella te escuchó cuando hablaste dormido. Dijiste su nombre. La noche siguiente, el tambor volvió a sonar. Pero esta vez, no fue un sonido lejano. Estaba dentro de su choza. Sebastián huyó. Sin despedirse. Corrió por la selva, guiado por un miedo irracional. No sabía si era de día o de noche. Solo quería salir. A lo lejos, oyó risas. Risas de una mujer. Como si vinieran desde la tierra misma. Cuando llegó, agotado, a la carretera que lo llevaría a Nueva Loja, su ropa estaba cubierta de barro y hojas. Y en su brazo derecho, otra marca había aparecido. Un nuevo símbolo, más definido. Como si estuviera siendo dibujado desde adentro. Mientras abordaba el transporte, oyó a una anciana decir, sin mirarlo, si ya la viste, nunca estarás solo otra vez. Si ya la viste, nunca estarás solo otra vez. La frase de la anciana lo siguió durante todo el trayecto. Cada vez que el bus frenaba, Sebastián sentía que algo lo observaba desde la selva, como si árboles enteros inclinaran su atención hacia él. La luz se descomponía a través del vidrio sucio, los rostros de los demás pasajeros se volvían extraños, demasiado quietos, como si fueran máscaras de carne. Cuando llegó a Nueva Loja, el cielo estaba gris. No por nubes, sino por humo, quema de petróleo, gasolina derramada, restos de incendios invisibles. Era como si el aire allí no respirara, sino sangrara. Recordó a una figura que Tekai mencionó una vez, hermana Beatriz, una curandera mestiza, hija de una madre quichua y un padre colombiano, que había sido exiliada de varias comunidades por practicar mezclas peligrosas. Decían que había visto morir a un dios vegetal en un incendio y que desde entonces hablaba con sombras. La encontró en los márgenes del pueblo, en una casa de madera con animales disecados colgando del techo, y cruces invertidas hechas de ramas. Al verla, supo que ella ya lo esperaba. ¿Por qué has traído eso aquí? Fue lo primero que dijo, sin saludarlo. Le mostró las marcas. Beatriz no las tocó. Solo encendió una vela negra y le pidió que se sentara frente a un cuenco de agua con salvia. Murmuró en voz baja, usando palabras que parecían arrastrarse como gusanos. Tú no viniste del Yasuni solo. La madre ceniza cruzó contigo. Sebastián tragó saliva. No es posible. Era una alucinación. Beatriz lo miró con compasión, pero sin dulzura. Todo lo que vive en la selva quiere ser real. Incluso lo que no tiene derecho a existir. Esa noche, Beatriz lo acogió en su hogar. Le prohibió mirar en los espejos. Le advirtió que no comiera carne ni bebiera agua estancada. A medianoche, encendió incienso y trazó símbolos con sangre de gallina sobre las paredes. Y entonces comenzó la ceremonia de contención. Sebastián inhaló vapores densos que olían a tierra húmeda, a raíces, a carne mojada. Pronto empezó a temblar. Sintió su piel vibrar. En su cabeza, una voz femenina comenzó a entonar un canto sin palabras. Era grave y agudo al mismo tiempo, como si viniera desde su estómago y no desde sus oídos. No la mires, le susurró Beatriz. Si la miras, sabrá dónde estás.
Pero Sebastián no pudo evitarlo. Desde el fondo del cuenco, emergió una figura. No su reflejo. Era ella. Ceniza pura, ojos vacíos, y la lengua bifurcada, reptando como una serpiente sedienta. Sonrió. Y cuando lo hizo, sus dientes eran raíces cubiertas de tierra. Entonces, el cuenco se rompió. El cuarto tembló. Una ráfaga de aire extinguió las velas. El techo crujió como si algo pesado caminara sobre él. Beatriz gritó una oración en quichua mientras le arrojaba hojas de guanto al rostro. Ya no hay barrera. Ella cruzó. Ella ya está aquí. Los días siguientes fueron confusos. Sebastián deambulaba por las calles de Nueva Loja como un sonámbulo. La gente lo evitaba. Los perros le gruñían. En su reflejo, los ojos ya no eran completamente suyos, eran más oscuros, más antiguos. Empezó a tener visiones incluso despierto. El asfalto se abría como carne. Las palmeras tenían bocas. Un niño lo señaló y dijo, «Tú la llevas adentro». Beatriz, debilitada por el enfrentamiento espiritual, lo llevó una última vez al borde de la ciudad, a una cueva escondida bajo un viejo pozo petrolero seco. Allí, en la humedad absoluta, le mostró un códice antiguo, una mezcla de mitología indígena y símbolos coloniales. Una historia prohibida. Contaba sobre una mujer que aprendió a escuchar la voz de las plantas, pero que traicionó el equilibrio. Robó los nombres de los espíritus del bosque, los encerró en palabras, y los usó para extender su vida. La selva, como castigo, le quitó el cuerpo, pero no el alma. Desde entonces, busca cuerpos huecos, fragmentados, como Sebastián. En las últimas páginas, un dibujo, una ciudad andina. Un cerro con un ángel de piedra. Y debajo, raíces negras que brotaban desde la tierra. El último canto se entona en la altura, dijo Beatriz, casi sin voz. Donde el aire es delgado. Donde todo puede morir, o renacer. Esa noche, Sebastián despertó con tierra en la boca. Estaba tendido en una zanja, a las afueras del cementerio. Su ropa estaba húmeda. Había arañazos en su cuello, como si hubiera luchado contra algo que intentaba salir de su piel. Volvió a casa de Beatriz. No la encontró. Solo un cuervo muerto en la entrada. Y en la pared de su cuarto, pintado con lo que parecía ser sangre, nos veremos en la montaña. Toda ciudad tiene un subsuelo. En Quito, el subsuelo respira. Sebastián llegó a Quito con los ojos enrojecidos, las uñas sucias y una tos que no cedía. Subió desde el aeropuerto como si ascendiera hacia el filo de una navaja. A medida que el bus trepaba por las curvas, la presión atmosférica le comprimía el pecho, como si algo invisible intentara mantenerlo abajo, clavado al mundo. La ciudad se extendía gris y eterna. Entre las construcciones coloniales, estatuas de vírgenes y callejones sin salida, Sebastián sintió una familiaridad cruel. Quito parecía haberlo esperado durante siglos. La visión lo había traído, el cerro, el ángel, las raíces. Todos los caminos conducían a El Panecillo, donde la Virgen alada extendía sus brazos sobre la urbe como un manto que oculta horrores. Se hospedó en una vieja pensión en el centro histórico. La dueña, una mujer con acento cuencano, le entregó la llave sin mirarlo. Tercer piso. No abra la ventana si escucha que alguien lo llama por su nombre.
La habitación olía a incienso viejo y a humedad. En la pared opuesta a la cama había un espejo ovalado, cubierto con una tela negra. Sebastián intentó quitarla, pero debajo no había vidrio, solo una superficie metálica oxidada que latía lentamente. Lo cubrió de nuevo. Esa noche, soñó con Beatriz. Estaba de espaldas, cosiendo su propio rostro con agujas de cactus, mientras la madre ceniza brotaba de su espalda como un tumor florecido. Cuando despertó, tenía los dientes llenos de tierra. Comenzó a recorrer la ciudad, guiado por símbolos. En paredes grafiteadas, en vitrales rotos de iglesias, en las baldosas de los monasterios, reconocía los mismos signos que Tekai había pintado con sangre. La espiral abierta. El ojo vegetal. El árbol con raíces invertidas. Todo lo llevaba hacia un único lugar, la cripta debajo del panecillo. Una estructura oculta a la vista del turista común. Cerrada desde el terremoto del 87. Según viejas leyendas urbanas, había sido usada por monjes de silencio, que desaparecieron misteriosamente. Pero algunos vecinos aseguraban que, en ciertas noches, se escuchaban golpes bajo el suelo, como si alguien, o algo, todavía intentara salir. Consiguió entrar por una grieta en un muro trasero, entre basuras y zarzas. Descendió con una linterna y una botella de agua. La humedad aumentaba con cada escalón. La piedra respiraba. Las paredes sudaban. En lo profundo, encontró cámaras circulares conectadas por túneles estrechos. En cada cámara, restos de rituales, muñecos de tela envueltos en cabello humano, huesos limpios ordenados en espirales, cántaros sellados con cera. El aire era más denso que el agua. Empezó a escuchar pasos detrás de él, pero al girarse, no había nada. Hasta que en una sala final, la encontró. La boca del cóndor, una escultura colosal tallada en obsidiana, con forma de cráneo avejentado, alas abiertas y el torso atravesado por raíces petrificadas. Detrás de ella, un mural pintado con ceniza y sangre. Representaba una figura femenina, ni humana ni planta, devorando a un chamán. Y debajo, una frase: lo que se siembra con miedo, se cosecha con hambre. La estatua comenzó a gotear. No agua. Savia negra. Al tocar el suelo, la savia hervía. La linterna parpadeó. La piedra cantaba. Y del fondo del túnel, surgió una figura, alta, delgada, de rostro cubierto por ramas secas. Caminaba sin tocar el suelo. Tenía pies de barro y ojos como carbones. La madre ceniza no necesitaba gritar. Su sola presencia era un alarido silencioso. Sebastián retrocedió, pero tropezó. Cayó sobre un círculo de símbolos. Entonces lo entendió: todo el lugar era un altar. Y él, el sacrificio. Recordó lo que Tekai le había dicho: el cuerpo no es el final. Es el umbral. La madre lo rodeó. Le rozó la frente. Sebastián sintió como algo dentro de él se quebraba. No un hueso. Un recuerdo. Como si olvidara quién había sido. Vio su infancia desmoronarse. Su rostro cambiar. La ciudad deshacerse en polvo. Y entonces, resistió. Con las últimas fuerzas, sacó del bolsillo el péndulo de guanto que Beatriz le había dado. Lo apretó con fuerza y lo arrojó a la estatua. La obsidiana estalló con un grito vegetal. Las raíces se quebraron.
Un viento helado barrió la cripta. La madre gritó. No con voz. Con imágenes. Sebastián vio montañas ardiendo, ríos de savia devorando ciudades, niños pariendo ramas por la boca. Y luego, el silencio. Despertó en el borde del panecillo, cubierto de lodo, con la ropa rasgada y las manos ensangrentadas. Nadie parecía haberlo visto. Quito seguía girando como si nada. Pero sabía que no había terminado. En su pecho, un nuevo símbolo. Quemado en la piel. Una semilla. Abierta. Y viva. Algunos rituales no se detienen cuando terminan. Solo cambian de huésped. Quito no era la misma. Sebastián lo sentía en la piel. El aire estaba más denso. La lluvia caía con olor a resina. Las palomas huían de los campanarios. Los perros aullaban antes del amanecer, mirando hacia las montañas. En los noticieros locales hablaban de una epidemia de pesadillas colectivas, de suicidios inexplicables, de insectos que emergían de las grietas en las paredes. Pero para Sebastián, todo tenía sentido, la semilla en su pecho había despertado algo más que visiones. Se había convertido en el canal. Las voces empezaron suaves. Al principio, como viento arrastrado entre las ventanas. Luego, susurros claros. En quichua, en shuar, en palabras muertas. Los espíritus que dormían en la piedra de los Andes habían sentido su llamado. Y querían regresar. Cada noche, su cuerpo cambiaba. La piel se llenaba de pequeñas fisuras que supuraban savia. Sus uñas crecían como raíces retorcidas. Y en sus sueños, era un árbol humano entre otros, todos gritándole que la madre ceniza solo era la llave. Que el ritual mayor aún no comenzaba. Comenzó a vagar por las iglesias vacías, los cementerios olvidados y las quebradas donde antes se hacían ofrendas. En el cementerio de El Tejar, encontró una tumba cubierta de hojas frescas, la de una mujer sin nombre, enterrada en 1921. Al escarbar, no encontró huesos, sino una muñeca de barro con su rostro exacto. En la Basílica del Voto Nacional, se coló de noche, siguiendo a un grupo de figuras encapuchadas. No eran religiosos. Rezaban en lenguas animales, con cánticos que hacían llorar las gárgolas de piedra. Cuando lo vieron, no lo atacaron. Solo lo señalaron. Ya viene. Ya eres. Sebastián entendió que Quito no estaba siendo invadida. Estaba despertando. Las antiguas entidades de la tierra, los amautas dormidos, los espíritus predadores del Yasuní, los dioses de hueso que habitaban en volcanes, habían estado sellados por siglos en templos, mitos y miedo. Pero él, con su error, con su sangre marcada por Tekai, había roto ese equilibrio. La ciudad era ahora el nuevo útero del ritual mayor. Una noche, soñó con Beatriz. Ya no era humana. Tenía un torso de colibrí y alas de jaguar. Le habló desde la cima del Pichincha: debes volver donde todo nació. El fuego se apaga en su raíz. Comprendió. El regreso al Yasuní no era una opción. Era una sentencia. Robó una camioneta abandonada y tomó la carretera hacia el oriente. La vegetación avanzaba como si la selva quisiera recuperar la autopista. Árboles caídos, animales muertos con las bocas abiertas, hombres descalzos que lo seguían con la mirada. Las plantas susurraban su nombre en lenguas imposibles.
Cada kilómetro que avanzaba, la semilla en su pecho latía más fuerte. Al llegar a Nueva Loja, el cielo era rojo. La ciudad estaba vacía. No de personas, de almas. Caminaban sin rumbo, sin ojos, murmurando frases repetidas: el canto vuelve. El hueso canta. La raíz devora. Entró en el hospital donde Beatriz había trabajado. Las paredes estaban cubiertas de musgo. De los techos colgaban fetos de lodo. En el pabellón psiquiátrico encontró las grabaciones de los últimos pacientes. Una, en particular, era clara. Voz femenina: Sebastián debe llegar al árbol de los nadies. La madre ceniza lo parió. Pero el padre humo lo espera. Y él, no olvida. Cruzó la selva a pie, guiado por las visiones. Sin comer. Sin dormir. La tierra le ofrecía sustento, raíces dulces, agua desde lianas, y animales muertos que no apestaban. En la madrugada del tercer día, la encontró. El árbol de los nadies. Un ceibo descomunal, hueco, negro como la obsidiana. En su base, cráneos enterrados, cantos en espiral y marcas de garras. Dentro del tronco, el vacío. Entró. Y cayó. Horas. Días. No había tiempo. Solo caída. Solo gritos. Solo raíces. Despertó en un espacio sin cielo. Un útero vegetal. Y frente a él, el padre humo, un ente sin forma, hecho de hollín, máscaras de ancestros, y el murmullo de todos los muertos del bosque. Viniste a romper. Te convertiste en semilla. Ahora, eres raíz. Sebastián gritó, pero no tenía boca. Solo ojos. Y por ellos salieron ramas. El ritual final era sencillo: la ciudad había parido al dios, y el dios deseaba florecer. Pero el florecer traería la extinción de la forma humana. Quito no sería ciudad. Sería altar. En un último destello de conciencia, Sebastián intentó resistir. Pero ya era tarde. Ya no era Sebastián. Era la raíz que canta. Era el árbol que piensa. Era el hijo de la madre ceniza y del padre humo. Y su primer susurro hizo que el cielo sobre Quito se partiera en dos. Lo que enterramos con miedo, siempre encuentra una grieta para volver a nacer. Meses después, Quito parecía tranquila. Las noticias del fenómeno psíquico colectivo, como lo llamaron los expertos, fueron silenciadas poco a poco. No había pruebas concluyentes. No hubo cuerpos. No hubo explicaciones. La gente olvidó. O fingió olvidar. Solo algunos notaron los cambios sutiles: los árboles crecían más rápido. Los templos antiguos empezaron a atraer animales. Las montañas tenían un zumbido apenas audible, como si respiraran. Y los niños recién nacidos miraban a sus madres con ojos más viejos que la tierra. Una investigadora alemana, doctora Sophie Kruger, llegó a la ciudad buscando respuestas para su libro sobre cultos chamánicos en el Ecuador. Pronto escuchó rumores sobre el joven que desapareció en el Yasuní, sobre la mujer que hablaba lenguas indígenas sin haberlas aprendido, y sobre un árbol en la Amazonía que canta en las noches sin viento. Una tarde, en una caminata al borde de la ciudad, Sophie se topó con un niño que tallaba algo en la tierra. Cuando se acercó, vio que era un símbolo que ya había encontrado en cuevas en el oriente: la espiral de la raíz infinita.
Le preguntó al niño dónde lo había visto. Él solo sonrió y dijo, me lo enseñó un árbol. Dijo que vendrías. Sophie retrocedió. El aire tenía olor a copal quemado. Esa noche, soñó con un bosque subterráneo bajo Quito. Árboles sin hojas. Hombres sin piel. Espíritus con bocas cosidas. Y en el centro, un gran corazón de madera latiendo al ritmo de los volcanes. Cuando despertó, su cama estaba llena de tierra húmeda. Nadie ha vuelto a ver a Sophie Kruger. Solo quedó su libreta, con una frase final escrita con trazos temblorosos, no se fueron. Nunca se fueron. Quito solo duerme sobre sus espaldas.